Bendice, alma mía, al Señor, y no te olvides de sus beneficios, pues Él perdona todas tus culpas. Sean bienvenidos, queridos hermanos, a esta celebración de la Eucaristía. Hoy es sábado 29 del mes de marzo. Quiero invitarles para que coloquemos en este humilde altar cada una de nuestras intenciones. Quiero invitarte para que coloques tus intenciones para esta celebración de la Eucaristía. Hoy damos gracias al Señor por el don maravilloso de la vida, por todo lo que el Señor nos ha regalado, por todo lo que el Señor nos ha concedido. Le damos gracias al Señor por las cosas buenas y maravillosas que hemos vivido a lo largo de esta semana. Coloquemos en el altar de Dios nuestra familia, lo que somos, lo que tenemos, todo lo que el Señor nos ha regalado, todo lo que el Señor nos ha concedido. También vamos a orar en esta Eucaristía por la salud de Miguel Barrón, Flor Mirella Escarpeta, Alisay Viña Romero, Robins Ocampo, Miguel Miranda, Evelia Suárez, Vanessa Cajara, Alex Gómez, Guillermo Gómez, Ana López, Maura León Suárez, José David Padilla León, Ángela Suárez, Marcela Guardado, por la familia Sánchez González, por la familia Martín, por el embarazo de Catherine Bautista. Oramos en misas gregorianas por las benditas almas del purgatorio. Manuel y María Guadalupe López, José del Carmen Rosario, Sixto Eufenio Rosario, Isabel de la Cruz Hilario, Gustavo Mayorani, Ruperto Medina, María Nazaret Rosales, José Isabelano Medina, José Liberto Medina, María Justina Torres, Antonio José Pérez, alias del Carmen Maldonado, Melesio Pérez García, María Luisa Sánchez López, Fanny Cuadrado, Luis Ramón Suárez, Ángel Rodríguez, Steven Rodríguez, Carmen María, Beatriz de la Paz García, William Escarpeta, Jorvi Rivera, José Vicente Rivera, Alexi Mayorani, Evelia Bocio Barón, Luis Guillermo Suárez, José María Ocampo, Fanny Cuadrado, Oscar Rigoberto Martínez, Iris Méndez Monzón, Roydin Guerrero. En acción de gracias por la vida de Etan Joan Altunar Rueda y por la vida del niño Pedro Gael. Con estas intenciones y con la que ustedes están colocando en los comentarios, vamos a dar inicio en este día sábado a la celebración de la Eucaristía con el canto de entrada. Caminaré en presencia del Señor. Caminaré en presencia del Señor. Amo al Señor porque escucha mi voz suplicante, porque inclina su oído hacia mí el día que le invoco. Caminaré en presencia del Señor. Caminaré en presencia del Señor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Reconozcamos, queridos hijos, que somos pecadores y pidámosle perdón al Señor de nuestros pecados, de nuestras miserias. Arrepentidos, decimos, yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga piedad y misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén.
Ten piedad, Señor, ten piedad. Soy pecador, ten piedad. Ten piedad, Señor, ten piedad. Soy pecador, ten piedad. Y de mí, Cristo, apiádate, contra ti yo pequé. Y de mí, Cristo, apiádate, contra ti yo pequé. Ten piedad, Señor, ten piedad. Soy pecador, ten piedad. Ten piedad, Señor, ten piedad. Soy pecador, ten piedad. Oremos. Llenos de alegría por la celebración anual de esta Cuaresma, te rogamos, Señor, que frecuentando los sacramentos pascuales, gocemos de la plenitud de sus frutos. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Vamos a escuchar atentamente la palabra de Dios para este día, sábado 29 del mes de marzo. Del libro del profeta Oseas. Esto dice el Señor: en su aflicción mi pueblo me buscará, y se dirán unos a otros: vengan, volvámonos al Señor. Él nos ha desgarrado y Él nos curará. Él nos ha herido y Él nos vendará. En 2 días nos devolverá la vida y al tercero nos levantará y viviremos en su presencia. Esforcémonos por conocer al Señor. Tan cierta como la aurora es su aparición, y su juicio surge como la luz. Bajará sobre nosotros como lluvia temprana, como lluvia de primavera que empapa la tierra. ¿Qué voy a hacer contigo, Efraín? ¿Qué voy a hacer contigo, Judá? El amor de ustedes es como nube mañanera, como rocío matinal que se evapora. Por eso les he azotado por medio de los profetas y les he dado muerte con mis palabras, porque yo quiero amor y no sacrificios, conocimiento de Dios más que holocaustos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Salmo 50 decimos: misericordia quiero, no sacrificios, dice el Señor. Todos: misericordia quiero y no sacrificios, dice el Señor. Por tu inmensa compasión y misericordia, Señor, apiádate de mí y olvida mis ofensas. Lávame bien de todos mis delitos y purifícame de mis pecados todos. Misericordia quiero, no sacrificios, dice el Señor. Tú, Señor, no te complaces en los sacrificios, y si te ofreciera un holocausto, no te agradaría. Un corazón contrito te presento, y a un corazón contrito tú nunca lo desprecias. Todos: misericordia quiero, no sacrificios, dice el Señor. Señor, por tu bondad, apiádate de Sión. Edifica de nuevo sus murallas. Te agradarán entonces los sacrificios justos, ofrendas y holocaustos todos. Misericordia quiero, no sacrificios, dice el Señor. Honor y gloria a ti,
Señor Jesús, honor y gloria a ti. Señor Jesús. Hagámosle caso al Señor que nos dice, no endurezcan su corazón. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. El Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús dijo esta parábola sobre algunos que se tenían por justos y despreciaban a los demás. Dos hombres subieron al templo para orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo erguido oraba así en su interior: Dios mío, te doy gracias porque no soy como los demás hombres, ladrones, injustos y adúlteros. Tampoco soy como ese publicano. Ayuno 2 veces por semana y pago el diezmo de todas mis ganancias. El publicano, en cambio, se quedó lejos y no se atrevía a levantar los ojos al cielo. Lo único que hacía era golpearse el pecho diciendo: Dios mío, apiádate de mí, que soy un pecador. Pues bien, yo les aseguro que éste bajó a su casa justificado y aquel no, porque todo el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Repitan después de mí: ven, Espíritu Santo, llénanos de tu luz, llénanos de tu amor, llénanos de tu sabiduría, para que podamos interpretar tu palabra. Amén. Bienvenidos, queridos hermanos, a esta celebración de la Eucaristía. En este día sábado 29 del mes de marzo, estamos a un par de días de culminar este maravilloso mes que el Señor nos ha regalado en este año 2025. Gracias a todas las personas que durante este mes han sido perseverantes en la escucha de la palabra de Dios. Y quiero aprovechar la oportunidad para invitarles. Si alguno desea misas gregorianas e intenciones para la celebración de la Eucaristía, ahí está mi número de WhatsApp, pueden escribirme. Disculpen que aproveche esta oportunidad para darles pues a conocer esta información de las misas gregorianas. Si alguna persona desea hacerla, ahí está mi número de WhatsApp, pueden escribirme, pueden enviarme un mensajito de WhatsApp. Dios le bendiga a cada uno de ustedes. Queridos hermanos, ahora sí, vamos a hablar de la palabra de Dios. Y hoy la primera lectura del libro de Oseas, del profeta Oseas. Oiga, el Señor nos hace un reclamo a nosotros y nos dice: esfuércense por conocerme, esforcémonos por conocer al Señor. La pregunta es, hoy en día, ¿cuánta gente conoce realmente al Señor? Hoy en día hay mucho desconocimiento del Señor. ¿Pero por qué hay mucho desconocimiento del Señor? En primer lugar,
hay mucho desconocimiento del Señor. ¿Por qué? Porque han surgido y seguirán surgiendo, surgieron en el tiempo antiguo y lo siguen haciendo hoy, mucha gente que toma la palabra de Dios no para realmente anunciarla como el Señor quiere, sino para engañar a mucha gente. Y hay que tener mucho cuidado. Hay que conocer la palabra del Señor. Hay que escudriñarla. Oiga, dice la palabra, esforcémonos por conocer al Señor. Esforcémonos por conocer al Señor. Y fíjense, la primera carta del apóstol San Juan, en el capítulo 1, en el versículo, perdón, primera carta del apóstol San Juan, capítulo 2, versículo 3 en adelante, dice, vean cómo sabremos que lo conocemos. Oiga, la primera pregunta es, ¿crees tú que conoces al Señor? Porque hay gente que dice, no, es que yo antes era católico y ahora me salí de católico y me volví protestante, evangélico, aleluya, gloria al Señor, porque ahora sí conocí al Señor, ahora sí me le entregué al Señor, aleluya, porque antes en esa iglesia donde yo estaba no le conocía, porque allá no se predica la palabra del Señor. Oiga, mire, cuando la ignorancia es grande, es atrevida. La liturgia, oiga, mire, primero porque Dios es un Dios de orden. Eso es lo primero que debemos tener claro es que Dios es un Dios de orden. Dios no es un Dios de desorden, donde la gente va a querer hacer lo que le da la gana. No, Dios es un Dios de orden. Y dentro del orden litúrgico de la Santa Misa, de la Eucaristía, de la fracción del pan, está la palabra de Dios, donde todos los santos días escuchamos una primera lectura referente sobre todo al Antiguo Testamento, donde escuchamos un salmo de tantos salmos hermosos y maravillosos que tiene la palabra de Dios, y luego escuchamos un relato del evangelio del Señor, de lo que el Señor nos enseñó a cada uno de nosotros, y luego viene lo que llamamos la predicación de esa palabra del Señor. Que cuando alguien dice, es que en la iglesia católica no se predica la palabra de Dios, es donde a mí como sacerdote me provoca darles 2 cachetadas y hacerle rebobinar y devolver como los cassettes del antiguo, o sea, antiguamente cuando habían radios, metía uno un cassette y escuchaba una canción, y si a usted le gustaba, le daba retroceder para volverla a escuchar, ¿no? Y la cinta retrocedía y volvía a escuchar. Pues provoca darle 2 cachetadas, que significaría como darle clic a retroceder y llevarlo a la Santa Misa y decirle, mire hijo, en la misa se escucha la palabra de Dios. Yo no tengo la culpa que usted, como de esos católicos atolondrados que hay de sobra, va a misa y está que casi se babea en misa, o están que el padre está predicando y usted está pescando. ¿Sí o no? Díganme ustedes, si eso lo ve uno casi todos los santos, es que hasta actualmente sigue existiendo gente de esa manera. O sea, que va a la misa a dormir, a perder el tiempo, porque literalmente una persona que vaya no a prestar atención a la palabra de Dios, ni siquiera a luchar contra el demonio que va a venir con la pereza, que va a venir con el sueño, que va a venir con la habladuría a meterse, ni siquiera usted va a luchar contra eso para estar concentrado en la escucha de la palabra de Dios. Y se osan decir cuando se salen de católico, es que allá cuando yo era católico no se predicaba la palabra del Señor. ¿Ah? Oiga, hágame el favor. Por eso dice primera carta de San Juan capítulo 2, versículo 3. Veamos cómo sabremos que lo conocemos. Y es si cumplimos sus mandamientos. Cumpliendo los mandamientos, cumpliendo la orden del Señor, cumpliendo aquello que el Señor quiere. ¿Y qué es lo que el Señor quiere? Que todos tengamos vida. Por ejemplo, vamos a hablarlo desde este punto de vista. Vamos a hablarlo de que el Señor quiere que usted y yo tengamos vida, vida eterna, vida en abundancia. Ahora, vamos a ver cuál es el mandato del Señor para que ustedes y yo podamos tener vida. Y basta con que vayamos al Evangelio de San Juan, capítulo 6, versículo 51, dice el Señor, vamos a leerlo del 48, yo soy el pan de vida,
El Señor es el pan de vida. ¿Cómo sabemos que el Señor es el pan de vida? Porque en el Evangelio de San Mateo, capítulo 26, esto lo hago de esta manera para aquellos atolondrados, porque hay muchos católicos que todavía están escuchando la misa y dicen es que en la iglesia no se predica la palabra de Dios. Oigan, mire, lo hago de esta manera para que entiendan que sí se predica es la palabra del Señor. Fíjense, dice Mateo capítulo 26, versículo 26. Si mal no lo recuerdo, oiga lo que nos dice la palabra del Señor. Mientras comían, Jesús tomó, oiga, San Juan 6:48, yo soy el pan de vida, dijo el Señor. Por eso, antes de irse de este mundo, antes de la crucifixión, en la última cena, que es mi opinión personal, y también sé que es de la iglesia, es la primera misa que se celebró, la de nuestro Señor Jesucristo, e dice la palabra de Dios, dice en Mateo 26:26, mientras comían, Jesús tomó pan, pronunció la bendición, lo partió y se lo dio a sus discípulos, diciéndoles, tomen, coman, esto es mi cuerpo. Les dijo que como Él es Dios y Él puede hacer todo, porque como dice el Evangelio de San Lucas capítulo 1, versículo 37, para Dios nada, absolutamente nada es imposible. Él, teniendo todo el poder, como dice Mateo 28:18, dice el Señor, a mí se me ha dado toda autoridad, todo poder en el cielo y en la tierra, dice el Señor nuevamente en Mateo 26:26, como yo tengo todo el poder, tomó pan y les dijo, este pan que ustedes van a comer, este pan es mi cuerpo. No representa, no simboliza, no, es mi cuerpo, es el cuerpo de Cristo. Porque para Dios nada, absolutamente nada es imposible. Entonces, en 1 San Juan 2, capítulo 2, versículo 3 dice, en esto conoceremos al Señor si realmente cumplimos sus mandamientos. ¿Cuál es el mandato? Hagan esto en memoria mía, le dice el Señor a sus apóstoles. Hagan esto en memoria mía. Por eso el Señor dice en San Juan capítulo 6, versículo 48, yo soy el pan de vida. El Señor es el pan de ¿qué? Pan de vida eterna. El Señor es el pan de vida eterna. Dice Lucas capítulo 22, versículo 17. Jesús dice, aceptando una copa, dio gracia y le dijo, tomen esto y repártanlo entre ustedes, porque les aseguro que ya no volveré a beber del fruto de la vid hasta que llegue el reino de Dios. Dice el versículo 19 de este capítulo 22 de San Lucas. Después tomó pan, dio gracias, lo partió y se los dio diciendo, esto es mi cuerpo, que es entregado por ustedes. Hagan esto en memoria mía. Lo mismo hizo con la copa después de cenar, diciendo, esta copa es la alianza nueva sellada con mi sangre, que es derramada por ustedes. Háganlo en memoria mía. Oiga, entonces cumplir el mandamiento del Señor, saber que amamos a Dios cuando yo cumplo los mandamientos del Señor y comprendo y entiendo que el Señor me dice, yo soy el pan de vida eterna. Jesús es el pan de vida eterna y toma el pan y se los da y les dice, este es mi cuerpo. Dice, sus antepasados comieron el maná en el desierto, pero murieron. Aquí tienen el pan que baja del cielo, yo, para que lo coman y ya no mueran. Y como yo he bajado del cielo y quiero que todos coman mi cuerpo, les voy a decir, porque para mí nada es imposible, que yo estoy presente en ese pedazo de pan consagrado. No cualquier pedazo de pan, no, Señor. El pedazo de pan consagrado. Y oiga, dice la palabra del Señor. Dice el versículo 51 de San Juan 6, yo soy el pan vivo que ha bajado del cielo. El que coma de este pan
vivirá para siempre. Oiga, ¿qué quiere el Señor? Que usted y yo vivamos para siempre. Y si para vivir para siempre, ¿qué tenemos que hacer? Cumplir los mandamientos del Señor. Y en este caso, ¿cuál es el mandamiento del Señor? Comer su cuerpo, beber su sangre. ¿Y dónde se come el cuerpo de Cristo? ¿Y dónde se bebe la sangre de Cristo? En la Santa Misa, en la Eucaristía. Por eso el apóstol Pablo, en la primera carta a los Corintios, en el capítulo 11, en el versículo 23, describe, el apóstol narra, el apóstol nos demuestra, el apóstol nos hace una exposición maravillosa de lo que era la Eucaristía y cómo en esa Eucaristía estaba la presencia real del Señor. ¿Cuál es el problema? Ahorita le vamos a decir cuál es el problema. Quiero primero demostrarles cómo el apóstol Pablo, que no estuvo en la primera misa, porque el apóstol Pablo no estaba en la última cena. El apóstol Pablo viene a convertirse mucho tiempo después. El apóstol Pablo viene a recibir de los apóstoles, como si fuera del mismo Señor Jesucristo, la enseñanza. Y el apóstol Pablo nos va a enseñar que él aprendió, que él comprendió, que él aceptó, porque él tuvo fe, que en esa Eucaristía estaba la presencia real de nuestro Señor Jesucristo. Y óigalo, primera carta a los Corintios, capítulo 11, versículo 23. Oiga lo que dice el apóstol Pablo: yo he recibido del Señor. Yo he recibido del Señor. Y por eso dice Lucas, capítulo 10, vuelvo y repito, lo hago de esta manera para aquellos que dicen, no, es que en la iglesia no se predica la palabra del Señor. Oiga lo que dice Lucas capítulo 10, versículo 16. Quien les escucha a ustedes, los ministros, los apóstoles, los servidores, los ayudantes del Señor, me escucha a mí. Y quien les rechaza a ustedes, me rechaza a mí. Y el que me rechaza a mí, rechaza al que me ha enviado. Por eso la importancia de escuchar la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque el que escucha el mensaje de la palabra de Dios, de la iglesia que Cristo fundó, de la iglesia que Cristo edificó, no de cualquier chiringuito, no de cualquier rancho por ahí que arman y comienzan a llamarla la iglesia de los testigos de Jehová, la iglesia de los mormones, la iglesia de los pentecostales, la iglesia, no, porque esa es la iglesia de ellos, no es la iglesia de Cristo. ¿Por qué? Porque dice 1 Timoteo capítulo 3 versículo 15, por si me demoro para que sepas cómo debes portarte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios vivo, columna y fundamento de la verdad. Esa iglesia que, como dice Efesios capítulo 3 versículo 21, es el lugar donde se le da la gloria a Dios. Esa iglesia fue fundada por Cristo en la persona de Pedro. Mateo 16:18, tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia y los poderes del infierno nunca podrán contra ella, nunca la podrán destruir, nunca podrán arremeter contra ella, nunca podrán derribarla. Y aunque el protestantismo se una para ir en contra de la iglesia de Cristo, sépanlo, que el que la sostiene, el que la mantiene y el que la edificó se llama el Señor, la iglesia de Cristo, la iglesia del Señor. Por eso dice Lucas 10:16, el Señor, quien los escucha a ustedes, me escucha a mí. Por eso Pablo, cuando le escribe la carta a los Corintios, en el capítulo 11, en el versículo 23, les dice, yo lo he recibido del Señor, lo que a mi vez les he transmitido a ustedes. El Señor Jesús, la noche en que fue entregado, ¿qué hizo? Tomó pan y después de dar gracias, ¿qué hizo? Lo partió y se los dio diciendo, esto es mi cuerpo. Oiga, el apóstol Pablo no escribe esto simboliza, esto representa. No, el apóstol Pablo escribe, esto es mi cuerpo, dando énfasis a las palabras del Señor, a ese mandato del Señor. De igual manera, tomando la copa después de haber cenado, dijo, esta copa es la nueva alianza en mi sangre.
Todas las veces que lo beba, háganlo en memoria mía. Ahora le voy a hacer una pregunta. Si el Señor dijo que el pan es su cuerpo y el apóstol Pablo vuelve a reafirmarlo diciendo, lo he recibido, la transmisión la he recibido del mismo Señor y era a través de los apóstoles, díganme ustedes, ¿entonces el pan realmente es el cuerpo de Cristo? Claro que sí. O sea, eso no simboliza, eso no representa, eso es. ¿Cuál es el problema? Que mucha gente no conoce al Señor, no se esfuerza por conocer al Señor, sino que simplemente se quedan con lo que le dicen los falsos pastores, como dice Jeremías capítulo 14, vamos a ubicarlo rápidamente, Jeremías capítulo 14, versículo 14. Muchos se quedan con eso. Oiga lo que dice la palabra del Señor. Estos profetas andan anunciando mentiras en mi nombre. Claro, ellos se quedan con lo que ellos le dicen. Es que la Biblia dice que a los niños no hay que bautizarlos. Mire, son mentiras. ¿Dónde está escrito en la Biblia que a los niños no hay que bautizarlos? Si la Biblia habla que vayan y bauticen a todos. Cuando se hace referencia al bautismo de Cristo, es para todos. Cuando el pueblo de Israel pasó por el desierto, pasó por el mar, que hace referencia al bautismo, dice, pasaron todos. Cuando el Señor hace el envío en Mateo 28, 18, vayan por todo el mundo y bauticen a todos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Cuando el apóstol Pedro, cabeza de la iglesia, estaba predicando después de haber recibido la unción del Espíritu Santo, que lo primero que tenía que hacer era predicarle a los que no conocían para que se convirtieran. Les dice, no solamente es para ustedes, sino también para sus hijos. Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versículo 38. O sea, es para todos, porque la salvación es para todos. Y dice la carta de Pedro, capítulo 3, versículo 21. El bautismo, a lo que esto se refiere, nos salva. Nos da la salvación. ¿Cuál es el problema? Vuelvo a repetir, el problema es que hay muchos católicos muy acomodados, muchos católicos muy sinvergüenzas, muchos católicos muy perezosos que no queremos leer la palabra de Dios y no queremos escuchar la predicación de la sana doctrina, porque tenemos metido en nuestra mente, tenemos metido en nuestra cabecita aquí el chi de que yo no le voy a escuchar a ese cura porque es que ese cura es más pecador que yo. Oiga, le voy a hacer una pregunta. Jesús sabía, Jesucristo nuestro Señor, el Dios Todopoderoso, sabía que cada apóstol que él llamaba era un pecador. Y si el Señor sabía que la gente iba a decir que este apóstol es un pecador, entonces ¿para qué el Señor lo llamó? Porque el Señor hace y predica como Él quiere. Y si Él quiso enviar a pecadores para que nos puedan comprender, ¿por qué yo no lo puedo aceptar? Por eso dice la carta a los Hebreos, capítulo 5, versículo 1, el sacerdote capaz de comprender a ignorantes y a extraviados, porque Él mismo está envuelto en debilidades. El problema es que desconocemos las escrituras y a mucha gente le aburre escuchar la misa, escuchar la predicación y dicen, no tengo tiempo. Tienen tiempo para cualquier otra cosa, pendejadas y tonterías, pero no tienen tiempo para escuchar la palabra de Dios. Una buena predicación con bases bíblicas, una sana doctrina. Por eso es que muchos se dejan llevar por cuentos de viejas, como dice la misma palabra del Señor. Son puros cuentos. Y hay que tener muchísimo cuidado. No te dejes engañar. Por ejemplo, dice Gálatas, la carta a los Gálatas, capítulo 1, versículo 6, dice lo siguiente: me sorprende, dice el apóstol Pablo. Oiga, el apóstol Pablo que te predicó en Corintios 11:23 sobre la Eucaristía y te lo dijo. Yo me imagino el apóstol Pablo diciéndole, explicándole a la gente una y mil veces: es el cuerpo de Cristo, es la sangre de Cristo, es la presencia del Señor, es la manera en la que el amor de los amores, Jesucristo nuestro Señor, quiso alimentar nuestro cuerpo
cuerpo, no para que muriéramos como en el pueblo de Israel que comían el maná del cielo y murieron, sino para que tengamos vida y vida eterna, vida en abundancia, porque dice el Evangelio de San Juan capítulo 6 versículo 55, el que come mi cuerpo tiene vida eterna. Y sale algún atolondrado por ahí diciendo, pero el cuerpo de Cristo es la Biblia. Jesucristo no agarró la Biblia y no le dijo, tome, coma. No, él tomó pan y le dijo, tomen, coman, coman, coman. Ahora, ¿qué pasa? Dice el apóstol Pablo, me sorprende que ustedes abandonen tan pronto a aquel que según la gracia de Cristo los llamó y se pasen a otro evangelio. Es que yo antes era y ahora soy. Se pasó a otro evangelio que no fue el de Cristo. Abandonó el evangelio de Cristo por irse detrás de un charlatán vago y mentiroso que sabiendo que para muchos esto es un gran negocio, lo dice el mismo Pablo. Entonces se valen de eso para engañar. Su Dios es el vientre y sabe que les espera la perdición, la condenación. Por eso el apóstol les dice, me sorprende que a ustedes abandonen tan pronto a aquel que según la gracia de Cristo los llamó y se pasen a otro evangelio. Pero no hay otro, solamente hay personas, escuchen, hay personas que tratan de tergiversar el evangelio de Cristo y siembran confusión en ustedes. Un ejemplo, los mormones dicen que Jesucristo, que el Señor le reveló al profeta Moroni, no sé cómo es que se llama el vago ese que engañó a mucha gente, que Jesucristo le reveló un nuevo evangelio, una nueva manera, una nueva forma. Oiga, escuche a Pablo. Pero aunque nosotros mismos o un ángel del cielo, porque recuerden que los mormones dijeron que un ángel del cielo le mostró a Smith las planchas, las no sé qué cosas, donde estaba todo el nuevo evangelio supuesto ese, ¿no? Un ángel del cielo. Y oiga lo que dice Pablo. Pero aunque nosotros mismos o un ángel del cielo viniesen a evangelizarlos, a predicarles, a anunciarles en forma diversa a como lo hemos hecho nosotros, yo les digo, fuera con él. ¿Qué hay que decirle? Fuera de aquí. Ah, no. Le abrimos la puerta. Adelante, pase. Siéntese, don Satanás, que llegó vestido de esa manera para sembrarle a usted un evangelio distinto, para que usted no crea en eso de la Eucaristía. No, 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 no. En eso del bautismo para los niños y para todos. No, 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 no. Usted no tiene que creer en eso. En eso de confesarse, oiga, no, 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 no. Porque dice Jeremías 17:5, maldito el hombre que, o 17:15, maldito el hombre, o 5:17, por ahí está, maldito el hombre que confía en el hombre. Eso no tienen que confesarse. ¿Quién le dijo a usted eso? Oiga, Satanás, ¿no? Hablándoles, ¿sí? Eso de que busquen a los curas para que visiten a los enfermos. No, 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 no. Esos son unos vagos los curas. Satanás hablándole, ¿sí? Oiga, dice la palabra de Dios, ¿qué hay que hacer con esa gente? Fuera con él. Fuera con él. Oiga, es que, mire, los católicos, vea, son idólatras. Mire, tienen, y que esta muñeca, la Virgen, y que la Virgen, ¿sí? Y que la Madre de Dios. Así le dice Satanás. Y algunos católicos, pues sí, que eso es imposible. Y no porque María entonces tendría más poder que Dios. Provoca, mire, es que le provoca a uno darles a sola cachetada. Oiga, cuando no conocemos la doctrina de Cristo, cuando no conocemos la doctrina del Señor, nos dejamos llevar
por cualquier doctrina diabólica. Lo dice 1 Timoteo capítulo 4 versículo 1. En los últimos tiempos nos dice el Espíritu, algunos renegarán, algunos abandonarán, algunos apostatarán, es decir, abandonarán la verdadera fe y se dejarán llevar por espíritus seductores y por doctrinas diabólicas. Pero esto es ¿por qué? Porque desconocemos al Señor. Por eso hoy el Señor a través del libro del profeta Oseas nos dice, esforcémonos por conocer al Señor, esforcémonos por conocer a Dios, porque lo que le agrada a Dios es que le conozcamos, que tengamos conocimiento de Dios, para que ese amor por el Señor no se evapore. Usted no ve que hay gente que hoy es protestante, mañana es de los testigos, pasado mañana es de los... No haya en qué palo ahorcarse, porque no tiene sana doctrina, porque desconoce al Señor. Y hoy en día el mundo se está dejando empapar por este desconocimiento total de Cristo. Por eso nuestra tarea como sacerdotes es predicarles a la gente la palabra del Señor. Y aunque a la gente no les guste, porque eso sí a mí me preocupa cero, yo seguiré predicando la palabra del Señor a la luz de la Sagrada Escritura. Que hago las misas largas. ¿Cuál es el problema? Yo tengo una tarea. Yo me hice sacerdote por una llamada del Señor y porque tengo la tarea, el deber y la obligación de predicar y de anunciar la palabra y dar a conocer el mensaje de salvación del Señor. En sana doctrina, en la iglesia que Cristo edificó, en la iglesia que el Señor fundó. Por eso, oiga lo que dice Pablo, pero aunque nosotros mismos o un ángel del cielo viniese a evangelizarlos en forma diversa como se ha hecho hasta ahora, como lo hemos hecho siempre, fuera con él. Se lo dijimos antes y de nuevo se lo repito, si alguno viene con un evangelio que no es el que ustedes recibieron, ustedes lo han recibido, miren, lo hemos recibido año tras año, generación tras generación, siglo tras siglo. Hemos recibido el mensaje de la salvación de la única iglesia que el Señor fundó y edificó, la iglesia de nuestro Señor, la iglesia que como viene a llamar allá el discípulo de Juan, del apóstol Juan, la viene a llamar iglesia católica, porque donde está Cristo está la iglesia católica, que significa iglesia universal. Oiga, dice, se lo dijimos antes y de nuevo se lo repito, si alguno viene con un evangelio que no es el que ustedes recibieron, maldito sea, anatema, fuera con él, fuera con él. Por eso, queridos hijos, debemos conocer al Señor. Y conocer al Señor es conocer la doctrina del Señor, es conocer la doctrina de Cristo. No es dejarse llevar por cualquier falsa doctrina, no, Señor, es conocer la doctrina de nuestro Señor Jesucristo. La pregunta es, ¿la conocemos? ¿Conocemos nosotros la doctrina del Señor? ¿Conocemos la doctrina de Cristo? ¿O qué doctrina realmente estamos conociendo nosotros? ¿Qué doctrinas conocemos? ¿Cuántas veces nos hemos dejado llevar por falsas doctrinas? ¿Cuántas veces nos hemos dejado llevar por falsas teorías? Por gente que no quiere dar a conocer realmente el mensaje del Señor, sino que simplemente le muestran lo que ellos quieren. Por eso hoy el Señor nos dice a nosotros, ¿por qué me llaman Señor, Señor, y no hacen lo que les digo? ¿Dónde encontramos eso? En el Evangelio de San Lucas, en el capítulo 6, en el versículo 46. El Señor hoy te hace a ti este reclamo. ¿Por qué me llamas Señor, Señor, y no haces lo que yo te digo? Si yo te digo a ti, este pan es mi cuerpo, ¿por qué usted no lo cree? Si yo te digo que vayan y bauticen a todos, ¿por qué no los bautizan a todos?
Si yo les digo a mis apóstoles, a quienes ustedes les perdonen los pecados, les quedarán perdonados, ¿por qué ustedes no quieren creer que ellos son mis embajadores, son mis representantes, son mis ayudantes en torno a la misericordia? Es la manera en la que yo quiero a través de ellos perdonarles a ustedes los pecados, como se hacía en el Antiguo Testamento, pero ahora de una manera nueva, la manera en que yo les estoy enseñando. ¿Por qué no lo queremos creer? Respuesta: porque desconocemos la sana doctrina. Desconocemos la doctrina del Señor. Una breve palabrita del Evangelio de hoy. San Lucas nos habla de dos hombres, uno fariseo, otro publicano. Los dos conocían a Dios, subieron al templo, pero los dos se dirigieron a Dios de una manera totalmente distinta. Uno lo hizo en la arrogancia. Uno lo hizo en la prepotencia. Uno lo hizo en el aire de superioridad, en creerse mejor que los demás. Cuántas veces ocupamos el lugar del fariseo? ¿Cuántas veces vemos a los demás por debajo del hombro? ¿Cuántas veces vemos a los demás como si fueran unas cucarachas? Como si fueran algo insignificante, algo que no sirve. ¿Cuántas veces nos creemos nosotros los más importantes? Pasa en la iglesia. En la iglesia muchas veces la gente se cree que sin ellos la iglesia no camina, la iglesia no funciona. Ellos son la piedra angular. ¿Cuántas veces nos hemos considerado de esa manera? ¿Cuántas veces somos como este fariseo que le decía al Señor, erguido, porque oiga la arrogancia, ¿no? Erguido, se puso derecho, ¿sí? Dice la palabra. Oraba al Señor Todopoderoso, pero no oraba en humildad, oraba en la arrogancia, oraba en la prepotencia, oraba en el orgullo y le decía al Dios Todopoderoso: Dios mío, te doy gracias porque no soy como los demás. O sea, oiga, en vez de darle gracias a Dios por el don maravilloso de la vida, gracias Señor por mi vida, gracias Señor por mi familia, gracias Señor por el alimento que ha llegado a mi casa. No. Este le da gracias a Dios porque no es como los demás. Bendito sea el Señor que no es como los demás. Bendito. Esta persona, la prepotencia le corroe, la envidia se lo traga vivo. La envidia es como un cáncer, se lo va comiendo poco a poco. Bueno, dice un dicho, ¿no? Que hay en este mundo personas que mueren más de envidia que de cáncer, ¿no? Oiga, dice la palabra de Dios: Dios mío, te doy gracias porque no soy como los demás hombres, decía el fariseo. Te doy gracias porque no soy como ese. Ese es un vago, ese es un sinvergüenza. En cambio, yo sí hago las cosas, yo soy perfecto. Gracias, Señor. Ladrones, injustos, adúlteros. Pero aparte de eso, oiga cómo ve al otro, ¿no? Dice la palabra: tampoco soy como ese. Como ese. Sí. ¿Cuántas veces, no? Vuelvo a repetir. La arrogancia, la prepotencia, los aires de superioridad. Y ahí es donde yo le digo, la gente es tonta, ¿no? O sea, esa persona cree que todo eso el día que se muera no va a permitir que su cuerpo se pudra. No, sí se va a podrir. Sí se va a podrir. La única diferencia, ¿sí?, entre usted y la otra persona es que la humildad de la otra persona le va a llevar al cielo. En cambio, su arrogancia y su prepotencia y sus aires de superioridad y creerse mejor que el otro te lleva al infierno. La pregunta es: ¿a dónde quieres ir? ¿Al cielo o al infierno? Y para poder ir al cielo tenemos que tener la humildad suficiente para aceptar y cumplir la palabra del Señor. Aceptar, por ejemplo, que Jesús está en el pan consagrado, aceptarlo, comerlo, vivirlo, para poder llegar al cielo. Y eso se hace en humildad, no en la arrogancia, no en la prepotencia. Ayuno 2 veces por semana y pago el diezmo de todas mis ganancias. Y cree que pagando el diezmo se va a salvar. Oh, papá. No, Señor. No. El publicano, en cambio, se quedó lejos.
Primero, ¿no? No llegó erguido, no se puso al frente, quedó lejos allá. No se atrevía a levantar los ojos al cielo, imagínense dónde los tenía puesto entonces. Con la cabeza agacha. Y lo único que hacía era golpearse el pecho, diciendo, Dios mío, apiádate de mí. Oye, que hay gente que me dice, Padre, no sé cómo orar. Y siempre les digo, busque en la Biblia, en el Evangelio de San Lucas, capítulo 18, versículo 9 al 14, hay dos oraciones. Una, la de un fariseo, y dos, la de un publicano. Tú decides de qué manera quieres orar, como la del fariseo o como la del publicano. ¿Cuántas veces oramos como el fariseo? Para que la gente vea, para que la gente diga, ay, esta es la persona más santa. Oiga, el publicano se golpeaba el pecho y decía, Dios mío, apiádate de mí, que soy un pecador. Ten misericordia de mí, que soy un pecador. Por eso, queridos hijos, no se preocupe si la gente habla, critica, te señala, te juzga, te condena. Esos son fariseos. Son fariseos. Tú siempre con la humildad del publicano. Tú siempre reconociendo delante de Dios que eres tú el pecador más grande de todos los pecadores. El fariseo no se considera el pecador más, el fariseo se considera el santo más santo. El publicano se consideraba el pecador más pecador. ¿Sí? Más pecador. Y es ahí, en esa humildad de reconocer que yo soy un pecador, que también soy una porquería, que no sirvo. Es ahí, cuando yo reconozco eso, que entra la humildad en nuestra vida para reconocer que necesitamos de Cristo. En cambio, el publicano no necesitaba de Dios. El publicano no necesitaba del Señor. Él simplemente lo que hizo fue ir a recordarle a Dios cómo era Él. No necesito de ti, yo solamente vengo a decirte que gracias, que no soy como eso. O sea, que usted siéntase feliz porque no soy como esas demás gentes, esas demás personas. No. Seamos siempre como el publicano, con humildad y con sencillez. Por eso, cuando a mí como sacerdote, porque a mí también como sacerdote, pues me critican. Hay gente que me critica porque no les gusta cómo yo hago las cosas, ni cómo hablo, ni con quién ando. Hay gente que me critica. Yo siempre le digo al Señor, Señor, tú sabes quién soy yo. Soy un pecador. Un pecador. Me reconozco y lo sé. Soy el pecador más grande de todos los pecadores. Una porquería. Pero esa porquería es la que Dios está trabajando. Esa miserableza es la que Dios está trabajando. Es ese barro que va el Señor formando y cuando ya está por terminar vuelve a destruirse y el Señor vuelve otra vez y lo va a volver a hacer y lo va a volver a hacer hasta que salga perfecta la obra que Dios quiere hacer en nuestra vida. Pero para eso dejemos la arrogancia y la prepotencia, revistámonos de humildad y que el Señor haga su obra en medio de nosotros. A Cristo sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Queridos hijos, en esta ofrenda del pan y del vino, coloquemos nuestra vida, lo que somos y lo que tenemos. No solo el vino y el pan te venimos a ofrecer. Queremos darte algo más. Te entregamos nuestro ser, como lo hizo María, que su mensaje escuchó y dijo un sí generoso para aceptar su misión, como lo hizo María, que su mensaje escuchó y dijo un sí generoso para aceptar su misión. Oren, hermanos, para que este sacrificio mío, pero también de ustedes, sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio, para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Señor Dios, de cuya gracia nos viene que podamos, contritos de corazón, acercarnos a tus sacramentos. Concédenos que al celebrarlos dignamente,
podamos rendirte una alabanza perfecta por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad, es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque has querido que nosotros, pecadores, encontremos en nuestras privaciones voluntarias un motivo para bendecirte, ya que nos ayudan a refrenar nuestras pasiones desordenadas y al darnos ocasión de compartir nuestros bienes con los necesitados, nos hacen imitadores de tu generosidad. Por eso, con la multitud de los ángeles, te alabamos a una sola voz, diciendo: Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo, bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan. Dando gracias te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciéndoles: tomen y coman todos de él, porque este es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Señor mío, Dios mío, yo creo en ti, Señor, aumenta nuestra fe. Sánanos, Señor, llénanos de ti, Señor Jesús. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Y les dijo: hagan esto en conmemoración mía. Señor mío, Dios mío, yo creo en ti, Señor. Aumenta nuestra fe. Sánanos, Señor. Llénanos de ti, Señor Jesús. Desde aquel día, este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracia porque nos hace dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, de tu servidor el Papa Francisco, de nuestro obispo Jesús, y de todos los obispos que cuidan de tu pueblo. Llévala a su perfección por la caridad. Recuerda a tus hijos. Vamos a recordar a nuestros familiares y amigos difuntos. Y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros y así, con María, la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él. A ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Como hijos de Dios, digamos juntos la oración que el Señor nos ha enseñado. Todos. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos al que nos ofende. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, del odio, del rencor, de la envidia, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado,
protegido de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, y hoy nos dice a cada uno de nosotros: la paz les doy, con mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino mira la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédenos la paz y la unidad. Tú que vives y reina por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Como hijo de Dios, nos damos el saludo de la paz. Desde acá les envío un abrazo, un saludo de paz fraterno. Que Dios le bendiga a cada uno de ustedes. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Queridos y apreciados hijos, este es Cristo. Él es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Felices, dichosos ustedes y yo, invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo guarde y custodie nuestras almas para la vida eterna. Amén. Alma de Cristo, santifícame. Cuerpo de Cristo, sálvame. Sangre de Cristo, embriágame. Agua del costado de Cristo, lávame. Pasión de Cristo, confórtame. Oh, mi buen Jesús, óyeme. Dentro de tus llagas, escóndeme. No permitas que me aparte de ti. Del maligno enemigo, defiéndeme. En la hora de mi muerte, llámame y mándame a ir a ti, para que con tus santos te alabe por los siglos de los siglos. Amén. El publicano, en cambio, se quedó lejos, se golpeaba el pecho y decía: Dios mío, apiádate de mí, que soy un pecador. Oremos. Concédenos, Dios misericordioso, tributar digno homenaje a estos santos misterios con los que sin cesar nos alimentas, y recibirlos siempre con espíritu de fe. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Bien, queridos hijos, antes de dar la bendición final, no olviden suscribirse en nuestro canal, darle un like, un dedito para arriba, darle me gusta. Si alguna persona desea colocarse en contacto conmigo, ahí está mi número de WhatsApp, más 58 426 170 2150. Dios les bendiga a cada uno de ustedes. Gracias siempre por ese apoyo, por ese amor, por ese cariño, y gracias por siempre estar dispuestos a escuchar la buena nueva, el mensaje de la salvación. Nos preparamos para recibir la bendición. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, sobre sus familias, les acompañe y les bendiga para siempre. Amén. A nuestra bella Madre, la Virgen María, Madre de Dios, no porque sea superior a Dios, ni porque le haya creado, sino porque le llevó en su vientre, y ese hecho le convierte en Madre de Dios. Vamos a saludar a esta hermosa Madre nuestra también diciendo: Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Señor, pueden ir en paz. Que tengan feliz día, feliz tarde, feliz noche, feliz jornada. Dios les bendiga. Les saluda
el padre Eudis Medina.